hoy vamos a aprender el quinto mandamiento, que es honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Y el pasaje que leímos, vamos a cubrir en un momento ahí en Mateo 15. Simplemente vamos a comenzar ahí con Éxodo 20:12. Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora recuerde que los 10 mandamientos han sido una prioridad en muchas familias y este es uno de los mandamientos más importantes. El quinto mandamiento es el único mandamiento en el cual se le adjunta una promesa. Es el único mandamiento en el cual Dios dice que Él nos da una bendición por guardar este mandamiento. Ahora, la desobediencia o el descuido a este mandamiento contiene unas implicaciones importantes, lo cual vamos a ver en un momento. Y le quiero recordar que este mandamiento es dado a individuos. Se le da directamente a cada persona. Y a veces eso puede ser un desafío para alguna gente, porque siempre van a reaccionar, pues ¿cómo yo voy a guardar este mandamiento? ¿Cómo yo voy a honrar a papá o a mamá si mi papá y mamá son así, así, así? Ahora, esta mañana yo sé que hablamos un poco de ello, pero es necesario repetirlo porque este mandamiento es importante. Este mandamiento es importante cubrir todo eso. Ahora, uno de los propósitos de nuestra iglesia es que tengamos familias fuertes. Este mandamiento es la clave de tener una familia fuerte. Es la clave de tener iglesias fuertes. Si tenemos familias fuertes, tendremos una iglesia fuerte. Y una iglesia fuerte puede avanzar el evangelio y hacer grandes cosas para el Señor. Ahora, voy a repetir de nuevo, su responsabilidad suya y la mía, por ejemplo, es obedecer el mandamiento. Y vamos a aprender qué tal si algunos de nuestros padres no están bien o que nos dan mal consejo, cómo podemos tratar con ellos. Primero vamos a empezar ahí. Número 1, el principio de dar honor. El principio de dar honor. Dios nos manda que honremos a nuestros padres. Es un principio por el cual debemos vivir. Ahora, este mandamiento no es un mandato de hombre. Vemos ahí en la Biblia que Él nos dijo ahí en Éxodo 20:14, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Yo leí hace unos años un propósito que tiene la familia en China, que en el año nuevo cada persona debe llevarle un regalo a mamá y darle gracias por lo que ha hecho. Y esa es una enseñanza, tradición humana, que tiene buen beneficio. Pero mire, la Biblia nos enseña, nos da más sabiduría en cuanto a cómo debemos tratar a nuestros padres. En primer lugar, vemos ahí el principio de la primera relación. El principio de la primera relación. Levítico 19:3 dice, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Nota que dice cada uno. Es un principio que debemos tomar personal. Cuando dice honra, dice a tu padre, o cada quien a su madre, está hablando individualmente. Cada persona debe personalmente tomar este mandamiento. Dice cada uno. Esto no se hace como familia. Cada individuo lo debe hacer. Cada persona debe decir, este mandamiento es para mí. Ahora vimos que el principio de la primera relación es porque comienza con nuestros padres desde que somos bebés, desde que son niños los bebés, desde que son bebecitos. Es la primera relación. Dios nos dio a todos nosotros una madre y un padre, y desde que éramos chiquitos se nos debe enseñar que debemos honrar a papá y a mamá, desde que son unos bebés. Ahora, ¿cómo yo puedo enseñar a mi familia, a mis hijos que honren a mamá? Yo tengo que honrar a mamá, tengo que mostrarle el respeto a mamá, y tengo que decirles a ellas, ustedes tienen que respetar a mamá. Y si en un caso ella le dice, oye, le empieza a gritar a mamá, yo tengo que intervenir y dice, oye, a mamá no se le habla así. Y si una vez ellas me hablan mal a mí o me empiezan a despreciar, mamá tiene que enseñarles a ellas, así no se le habla a papá. Tenemos que defendernos unos a otros. Tenemos que honrarnos unos a otros. Tenemos que enseñarles que nosotros nos respetamos. Ahora, yo me acuerdo cuando mis hijas iban creciendo, tengo una mayor que tiene 8 años, va a cumplir 8 años, pero ella se quería meter en medio de nosotros. Y ella decía, pues le voy a decir a mamá. Ella pensaba que al decirle a mamá ya estuvo, ¿verdad? Y es más, la más chiquita, cuando mamá no le quiere algo, viene conmigo, Daddy. ¿Cómo? Ya viene, anda molestando ya. Cuando ella quiere algo y mamá le dice, no te voy a dar eso, viene llorando a mí pensando que yo les véngase para acá. Una vez que mi esposa le reprendió, le disciplinó a mi hija, y ella vino llorando a mí, diciendo pues lo que pasó. Y le dije, ¿tú quieres que yo le pegue a mamá, que le dé ándele? Nosotros usamos la palabra ándele. ¿Quieres que le dé ándele a mamá? Sí, le gustó la idea. Vamos pues, vamos. Y le llevé a un retrato que tenemos de nuestra boda. Dije, ¿miras esa foto? Somos esposos. ¿Miras esto que tengo aquí? Ella es mi esposa. Y si ella te va a regañar a ti, entonces yo también te voy a regañar. Y sabe que yo le di ándele a ella por querer darle ándele a su mamá.
Entonces ellos entienden eso. No deben ellos meterse en medio de uno. No debemos permitir que eso suceda. Ellos deben entender el principio de la primera relación, que nosotros los padres estamos ahí para que ellos para guiarles, para enseñarles, pero ellos tienen que estar ahí para obedecer lo que papá y mamá dicen. Es un principio que debemos enseñar a nuestros hijos. Usted tiene toda autoridad bíblica para enseñarle a sus hijos. Usted tiene que obedecerme. Tiene que honrar a papá y a mamá. Cuando yo lo hablo, usted tiene que poner atención. Cuando mamá entra, usted debe respetar lo que dice mamá. Se les debe enseñar a los hijos eso. Esa es la responsabilidad suya, no solamente de un pastor de predicarlo, pero es la responsabilidad de cada padre enseñar a nuestros hijos eso. Ahora, tenemos que ver la importancia de tener un papá. Porque hay muchos muchachos que dicen, I hate dad, aborrezco papá, no quiero papá. Y papá es muy metiche. Debe leer solamente unas estadísticas, muchacha, de jóvenes que no tienen papá en casa. Es importante tener madre, pero también es importante tener a padre en casa. Mira, el 63% de los suicidios juveniles vienen de hogares sin un padre. El 71% de los jóvenes que abandonan sus estudios vienen de hogares sin un padre. El 70% de los niños en casa de hogares del gobierno vienen de hogares sin un padre. El 80% de los jóvenes en prisión crecieron en un hogar sin un padre. El 90% de los vagabundos que usted ve en la calle pidiendo dinero vienen de hogares sin padre. El 85% de los niños que tienen trastornos de conducta vienen de hogares sin un padre. El 80% de los violadores con problemas de ira vienen de hogares sin padre. El 90% de los niños sin un padre se convierten en vándalos ahí rayando las paredes, quebrando lugares, simplemente haciendo cosas que no deben estar haciendo. Y el 75% de los adolescentes que están recibiendo tratamiento por abuso de drogas vienen de hogares sin un padre. Y una nueva estadística, todos los muchachos que se meten a tirotear, todos 100% vienen de hogares sin padre. Es una estadística que la gente no ha hablado en los medios. Mira, es importante la importancia de tener un padre. Si no fuera por los padres, no avanzaríamos como debe de ser. Si no fuera por un padre piadoso, tal vez no terminaríamos ni siquiera la high school. Alguien que nos motive, que nos empuje, que nos diga, no andes haciendo eso en la calle. Y cuando aprendamos, por ejemplo, de un padre, cómo ser un padre. Hay quienes tienen que aprender a ser padre porque no tuvieron un padre. Pero nosotros, la mayoría que estamos aquí, los niños tienen un ejemplo de un papá, de cómo debe comportarse un padre, de cómo debe comportarse una madre, y tenemos de quién aprender. Qué bendición tener padres. Por eso debemos nosotros honrar a nuestros padres. Vean lo que dice Romanos 13:7. Ahí nos enseña, pagar a todo lo que debáis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, ¿qué dice ahí? Honra, mire, porque eso se enseña en la casa. El muchacho que aprende a respetar a papá, que aprende a respetar a mamá, va a respetar a su patrón en el trabajo, va a respetar a su maestro en la escuela, va a respetar al gobierno, va a respetar a la policía, porque aprendió el respeto en casa. Eso se nota. Cuando una persona es respetuosa, cuando respetuosa en público, de seguro respetuoso en casa, ahí comienza. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela y había un muchacho, los güeritos como que no les regañaban. No sé si es el caso, ustedes lo han visto, pero a los white boys, su mamá nunca les regañaban. Y había uno en la escuela que se llamaba, no me acuerdo su nombre, pero me acuerdo que él lo regañaron. Y él empezó a gritar a la maestra y a decirle de groserías y a agarrar sillas y a aventársela a la maestra. Yo andaba asustado, súper asustado. Dije, si yo hago eso, me va a ir, pero bien calentito voy a dormir esta noche. Y le decían, le vamos a decir a tu mamá. Y decían, tell my mom, dile a mi mamá. Y si quieres yo le digo. Y le gritaba a la maestra. Eso sucede porque en su casa no había disciplina, no se le enseñó a honrar a papá y a mamá. Y cuando va a la escuela dice, pues ¿quién es la maestra para que me diga qué hacer? Y cuando crecen son unos delincuentes, después ni la policía andan respetando y se andan peleando con ellos, huyendo de ellas, terminan en la cárcel y ahí en la cárcel siguen con su rebeldía. Nunca van a aprender porque es el principio de la primera relación. Tenemos que enseñar a nuestros hijos este principio para que ellos el día de mañana sean respetuosos, para que el día de mañana sean gente que respeta a la gente y que sean gente de dignidad. Letra B, escribo ahí, el principio de mostrar honor. El principio de mostrar honor. Entonces este principio se empieza desde que los niños son pequeños, se les debe enseñar desde pequeño. Y los niños son muy inteligentes. Desde que son bebecitos son muy inteligentes. Ellos saben, aprenden a manipular. Saben hacer sus berrinches y hacer llorones y lloronas y azotar la cabeza y hacer la cara triste y daddy, aprenden, ellos saben. Y conforme van creciendo, si se les permite seguir así, van a empeorar en esa manera y nos van a manipular más. Por eso se debe aprender desde la casa, desde que son pequeños.
El siguiente es el principio de mostrar honor. La palabra honor significa estimar y mirar con respeto. Eso es lo que significa, es admirar a una persona. Hay gente que demanda honor. Hay gente que dice, a mí me vas a honrar. A la reina se le debe honrar. A la reina de Inglaterra, no, usted no le puede ver los ojos a lo menos que se le dé permiso. Y no le puede hablar a lo menos que se le hable a usted. Y es una mujer terrenal que ni es madre de la mayoría del país allá en Inglaterra. Pero la gente honra a aquella mujer por su posición. Y quiero decirle que nosotros tenemos padres. Usted y yo tiene padres que merecen la honra por la posición en cual Dios los ha puesto a ellos encima de usted. ¿Cómo se muestra el honor? En primer lugar, obedeciendo. Obedeciendo. Si usted vive bajo la casa de sus padres, usted debe obedecerlos. Mientras usted viva bajo ese techo, usted tiene el mandato de Dios, obedecerles, honrarles, a obedecerles. Vea lo que dice Efesios 6, 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Note que el obedecer y el honrar, ahí en ese pasaje están juntos. Para poder honrar a papá, uno tiene que aprender a ser obediente. Para obedecer a mamá, tenemos que ser obedientes. Pero se debe obedecer, como habíamos dicho, con una buena actitud. Note lo que dice Filipenses 2:14. Haced todo sin, ¿qué dice? Sin murmuraciones y contiendas. Y este principio aplica a la obediencia de los hijos. La palabra murmurar significa quejarse y hablar de entre los dientes. Está denotando una mala actitud. Y cuando papá dice hace, empieza a hablar bajito. No, ¿tú crees que lo hacemos porque no? ¿Qué dijiste? No, nada. Yo sé que tal vez todos hemos murmurado o hablado bajo quedito. O a veces cuando papá o nos hace algo, nos dice, nos manda algo, mamá. Y lo que hacemos es que vamos con los hermanos. ¿Y viste lo que está haciendo papá? No, hombre. ¿Tú crees? Mira nomás cómo se está portando. Yo tenía una patrona que siempre murmuraba de todos. Y le hacía así. Pensaba que nadie la miraba. Y una vez ella me murmuraba a mí. Me hablaba mal del muchacho que estaba allá. Y le decía, hey Ringo. No, ¿viste lo que está haciendo? Y miraba que siempre ponía la mano así. Y ella pensaba que al poner la mano nadie sabía lo que estaba haciendo. Pero ya lo sabíamos. Si él lo hacía conmigo, lo hacía con los demás. Y cuando yo estaba en el vestíbulo, la miraba que miraba, decía así, lo hacía. Estaba hablando de mí. Y sabe que hay muchachos que son murmuradores, murmuran siempre de su papá y su mamá, se quejan de lo que les hacen hacer, se quejan de porque los regañan, se quejan porque les dicen que se levanten temprano y siempre andan, vete a dormir, ok, ya se van. Y si no me quiero dormir, ¿qué dijiste? No, nada. Dios sabe cuando nos quejamos. Y si queremos obedecer sin quejarse y sin contienda, o sea, sin pelear, sin andar empujando, sin andar ahí diciendo, papá, ¿y por qué? Y explícame, y quiero saber. Enséñame en la Biblia dónde yo debo levantar mi basura. Usted y yo hemos dicho esto, si somos padres, haz esto, ¿por qué? Porque yo, ¿cómo dijimos? Porque yo digo. ¿Está correcto eso? Sí. Usted debe de ser porque papá dijo. ¿Pero por qué? Explícame. Te voy a explicar con un cintarazo si quieres. Simplemente obedezca sin murmurar, porque dice la Biblia, esto es bueno y es agradable delante de Dios. No estamos hablando que nos pidan hacer algo malo, no. Estamos hablando que cuando nos piden hacer cosas buenas. Levanta tu plato, levanta los calcetines. Y debemos tomar iniciativa, ya que estamos ahí, debemos ayudar en la casa. Y decir, ¿sabe qué? Pues mamá está cansada, déjale echo la mano aquí, una trapeadita aquí, una barredita aquí, una aspiradita, no sé. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer el desayuno esta mañana. Coco Puffs, y si quieren, de perdida, voy a poner unos waffles. No se preocupen, yo voy a ayudar, voy a echar la mano aquí. Voy a tirar la basura sin que nadie me lo diga. Cuando vaya la mamá de la basura, santo remedio, ¿qué pasó aquí? ¿Tiramos la basura? ¿Cómo? ¿Quién te mandó? Nadie, es que yo quiero hacerlo. Esa debe ser nuestra actitud, pero al contrario, ¿qué hacemos? Murmuramos. Hoy en día, ¿sabes cómo se murmura? Texteando. ¿Viste lo que me mandaron a hacer? Ah, qué malo, eres un esclavo. Tirando la basura eres esclavo. No hay libertad. No te dejan salir, ya, tienes que estar en la casa antes de las 9 y eres un esclavo. Vives en un purgatorio. No murmure, dele gracias a Dios que tiene un techo, dele gracias a Dios que tiene un papá que trabaja,
Dile gracias a Dios que tiene una mamá que los cuida, que cuando estés enferma, ahí va la mamá, le pone su vaporú, le seca cuando está sudando, si con una toallita tiene alguna calentura, o no sé, no suda cuando calentura, pero mire, ahí está con usted, ayudándole, atendiéndole, le trae medicina, le trae su Tylenol, lo lleva al doctor, ahí está con usted en la emergencia por 3, 4 horas. No haga las cosas con murmuración. ¿Y si mamá está murmurando todo ese tiempo? Otra vez enfermo esto. Vamos a levantarse. ¿Qué dijiste, mamá? Murmurando. ¿Verdad que mamá no murmura? ¿Verdad que no anda murmurando cuando anda cocinando? Papá o mamá no están murmurando. ¿Verdad que no va trabajando y me diciendo, otra vez tengo que trabajar porque tú. ¿Verdad que no? Por eso tenemos que entender que debemos obedecer. Esa es la manera de mostrar honor, es darle gracias a ellos por lo que han hecho y tratar de ayudarles en lo más que podamos. Miren, no crea, mira, allá en México, muchachos, a los niños los mandan a trabajar para que ayuden. Y aquí no nos mandan a trabajar, es más, es ilegal mandarnos a trabajar. Y cuando el muchacho piensa en trabajar, no piensa en trabajar para ayudar a papá y mamá, no piensa para ver cuánto va a sacar un PlayStation. Comprarse, piensan en ellos mismos. Cuando hay muchachos allá que salen y dicen, pues tengo que apoyar para traer las tortillas. Nosotros tenemos una tendencia de murmurar, la tenemos hecha aquí en este país. Bueno, qué bendición la palabra del Señor, cómo nos instruyen, cómo nos orientan, cómo es la manera de nosotros honrar a papá y a mamá, por qué lo debemos hacer. Y por allí el predicador creo que está hablando en algún momento de este versículo. Vamos a leerlo en estos momentos, que se encuentra ubicado en el libro de los Proverbios, capítulo 30, verso 17, que nos dice de la siguiente manera: el que mira a su padre con desprecio y se burla de su madre anciana, merece que los cuervos le saquen los ojos y que las águilas lo devoren. ¡Wow! Esta palabra es fuerte, bastante fuerte, ¿cierto, adolescentes? Usted pensará, pero ¿qué clase de Dios nosotros tenemos? No, tenemos un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Tenemos un Dios supremamente maravilloso, un Dios que no se cansa de aconsejarnos día y noche, que nos habla cómo es nuestra manera de vivir, cómo es que nosotros tenemos que andar en esta vida para poder caminar bien, para tener bendiciones de parte de nuestro Dios y para poder llegar a heredar la vida eterna. Así que el que mira a su padre con desprecio, oiga bien, merece que los cuervos le saquen los ojos y que las águilas lo devoren. Así que es una palabra bastante difícil, una palabra que nos causa un poco de escalofríos, pero es la palabra del Señor. Pero es la palabra del Señor la que nos lo está diciendo. Así que no soy yo, es la palabra del Señor. Se escucha bastante duro este texto de la palabra del Señor, pero es la palabra del Señor. Así que es muy bueno que podamos nosotros recapacitar y obedecer a papá y a mamá, que podamos honrarlos, que podamos ser esas personas que no le causemos dolor a nuestro papá, a nuestra mamá, sino que les causemos más bien alegría. Que no sean ustedes esa causa del dolor, de la angustia, de la trasnocha de papá y de mamá, que quizás están allí trasnochándose, desvelándose, preocupados por tu vida, por lo que te puede pasar. Más bien, cáusale alegrías, que tú seas una causa de alegría de tu papá y de tu mamá. Así, no importa si tu papá y tu mamá no están dando el mejor ejemplo, pero qué bueno que nosotros como hijos podamos darle siempre una alegría a nuestros padres. Bueno, continuamos aquí con nuestra enseñanza del día de hoy. El principio de mostrar honor al obedecer, mire, al apreciar a los padres. Vaya conmigo a Proverbios 30, 17. La palabra apreciar significa atribuir valor a una persona. Significa estimar y valorar. Sentir un afecto hacia otra persona. Dice ahí en Proverbios 30, versículo 17, el ojo que escarnece a su padre
y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Aquí dice que hay quienes escarnecen o se burlan de su padre y después menosprecian la enseñanza de su madre. Es lo opuesto a valorar, a estimar a una persona. Es mirar a una persona y despreciarla, decirle a esta persona no tiene valor a mis ojos. Es una tristeza cuando hay personas que miran a sus padres y dicen, él es inútil, él no sirve para nada. Proverbios 23:22 dice, oye a tu padre, aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no, ¿qué dice ahí? No la menosprecies. Y nosotros tenemos que valorar a nuestros padres. Nuestros padres, especialmente si vives en casa con ellos, son más importantes que cualquier doctor, que cualquier maestro, que cualquier profesionista, que cualquier delegado, que cualquier presidente, que cualquier reina o rey sobre la tierra. Ellos son la persona más importante que usted debe valorar, estimar y apreciar. Cuando entra papá, debe pensar, ¿cómo actuaría la gente cuando entre el presidente? Mira, aunque no lo respeten a su política, la gente todo modo le muestra respeto a ese hombre. Y usted debe pensar de esa manera, mi papá merece respeto, mi papá merece mi aprecio. Y conforme vaya creciendo papá, usted debe aún mantener ese aprecio. Cuando crezca, visítelos si usted puede visitarlos. Cuando ya vaya a vivir por su propia cuenta. Hay algunos que viven cerca, a media hora, 15 minutos de sus papás y no los visitan. Y no los buscan. Hoy tenemos teléfono y celulares, podemos echarle una llamadita y decir cómo estás papá, solamente quería saludarte, a ver cómo estabas, necesitas algo. No, muy gracias, ya 2 minutos, es todo lo que cuesta una plática para dejarles saber que estamos pensando en ellos, que los apreciamos, que los valoramos. ¿Cuándo fue la última vez que un muchacho aquí, una señorita, le escribió una notita a papá o mamá? Y decirle, gracias papá porque trabajas, gracias mamá por lo que haces. Y dejar esa notita y metérsela, si tiene una cajita de lonche, y se va a trabajar, y ahí se lo pone, o se lo mete en su cartera, o se lo mete en su bolsa. Y cuando esté en el trabajo todo frustrado y enojado, y cuando meta su mano aquí, va a ver la nota del hijo o la hija. ¡Wow! Pues esa es la razón de por qué estoy aquí. Alguien valora lo que estoy haciendo. Alguien aprecia que a pesar de tener un patrón que es cabeza dura, un patrón que no aprecia mi trabajo y mi esfuerzo, tengo una familia en casa que está orando por mí. Tengo unos hijos que se interesan por mí, que me aprecian. Debemos escucharlos. Muchas veces nuestros padres tienen problemas o tienen algunos apuros y simplemente nos quieren expresar su frustración. Y nos están comunicando. Muchas veces nos dicen, es que tu hermana o tu hermano me hizo esto, aquello. Usted solamente escuche. Déjelos que se desahoguen. Después nos anden metiendo, ¿y por qué me dices a mí? ¿Y qué quieres que yo haga? No, simplemente escuche. Eso es mostrar aprecio a papá y a mamá. Debemos envolverlos en nuestras vidas. Nuestros padres están lejos de aquí. Cuando sea un cumpleaños, mándele una foto del cumpleaños. Digo, yo sé que estás lejos, pero tu corazón está aquí con nosotros y pensamos en ti. Y cuando sea el cumpleaños del papá o mamá y están lejos, mándele una foto y dice, te amamos, feliz cumpleaños, mándele un video, Happy Birthday. Ahí están toda la familia, Happy Birthday. Para que se sienta bien, es un aprecio que siente la persona. También debemos cuidar de ellos. Vea lo que dice Proverbios 23:22. Dice, oye a tu padre aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, ¿qué dice ahí? No la menosprecies cuando ella crezca en edad. No la olvidemos. Levítico 19:32 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Aquí en Primera de Samuel vemos un ejemplo de un hombre que cuidó de sus padres, llamado David. Vea lo que dice, y se fue David de ahí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en lugar fuerte. Durante este tiempo David estaba siendo perseguido por Saúl, que lo quería matar. Pero él también estaba pensando, mis padres, ¿qué van a pasar de ellos? Si yo los dejo allá en Jerusalén, en su ciudad de ellos, es posible que Saúl vaya y los mate allá. Entonces él cuidó de ellos, él los llevó a un lugar a salvo y fue a un rey y les dijo, ¿podrán ustedes cuidar de mis padres? ¿Podrán mis padres estar aquí mientras está esta guerra, mientras yo voy a saber si voy a sobrevivir o me van a matar? Porque él se interesaba en la vida de ellos. Eso es lo que significa cuidar de los padres, cuidarles por su bienestar, que ellos tengan lo suficiente. Mire, conforme vayan envejeciendo, que ellos no tengan preocupación de dónde vendrá el dinero para la comida, cómo voy a pagar mis facturas. Ellos se preocuparon por muchos años de eso.
¿Para qué van a preocupar ya en los últimos años que están aquí? Hay que hacer lo posible en poder cuidar de ellos. El pasaje que leímos ahí en Mateo 15, aquí el Señor Jesucristo está redarguyendo a aquellos fariseos hipócritas, porque ellos criticaban a los discípulos de Cristo que no se lavaban las manos antes de comer. Pero no está hablando lavarse la mano solamente por lavarse porque está sucia, sino era un rito que tenía, una tradición. Esos tenían muchas tradiciones, y una de ellas era una tradición que antes de comer tenía que hacer un rito especial y no sé qué. Y Jesucristo les va a darles a ellos donde más les duele, en el dinero. Porque Él dice, miren vemos lo que dice el pasaje. Porque Dios mandó, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Mira, antes de seguir adelante, le quiero decir que es la responsabilidad de los creyentes cuidar de sus padres. De igual manera, como es la responsabilidad de los padres cuidar de los hijos, cuando los padres sean grandes, ancianos de edad, es la responsabilidad de los hijos cuidar de los padres. O sea, si no lo hace, dice Dios, Jesucristo, que los está deshonrando. Jesucristo usó este principio de honrar a padre y a madre, comparándolo a cuidar y sostenerlos económicamente. Porque estos fariseos tenían una tradición, un principio que si usted daba un regalo a la iglesia, usted quedaba limpio de este mandamiento. Decía, pues ya ayudé a la iglesia, no tengo dinero. Así le decían a sus papás. Dice, hijo, tenemos necesidad, ¿podrás ayudarnos? ¿Sabe qué, padre? Ya di ofrenda a Dios. En Marcos 7:11 le llama corbán. Era un regalo a Dios. Y ese regalo les permitía no tener que cumplir este mandamiento. Y decir, no tengo dinero. ¿Cómo voy a ayudar a mis padres si no tengo dinero? Yo como padre no puedo decir eso de mis hijas. No tengo dinero, ¿cómo les voy a dar a comer? Pues a ver cómo se la van a hallar ellas. ¿Verdad que es ridículo? Y Dios dice, es lo mismo cuando nuestros padres necesitan nuestra ayuda. No podemos decir, no tengo dinero. Pastor, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Tenemos que sacrificar nosotros aquí. Si mi papá tiene necesidad, es posible mejor que yo coma solamente un taco de sal para ayudar también a mi papá. Es lo que la Biblia enseña aquí. Y este pasaje nos enseña que aunque den al templo, como decía ese pasaje, un regalo a Dios, pero van a entonces invalidar el mandamiento de honrar a padre y madre, dice que muera irreversiblemente. ¿Sí vemos ese pasaje? Es una responsabilidad tremenda entonces que nosotros creyentes ayudemos a nuestros padres, a nuestros abuelitos en los tiempos de su vejez. Así enseña la palabra de Dios. Así enseña la Biblia. ¿Es posible que yo tenga que entonces rentar un lugar más pequeño? Es posible. ¿Es posible que no puedo tener un pago de un auto? Sí, es posible. ¿Es posible que no voy a poder disfrutar la vida? Es posible. ¿Por qué? Porque tengo la responsabilidad de ayudar a mis padres. Eso es honrar a papá y a mamá. Si vemos es lo que dice la Biblia, ¿sí? Así dice la palabra de Dios. Así que es nuestra responsabilidad no solamente obedecerle de niños, honrarles cuando sean mayores, apreciarlos cuando sean mayores, pero también cuidar de ellos. Ahora, número 2, vamos a ver los obstáculos de dar honor. Los obstáculos de dar honor. En la mañana cubrimos un poco de esto. Vimos el ejemplo de un hombre que tenía un padre que era muy malvado. Pero a pesar de ello, este hombre honró a su padre. Letra A, cuando las acciones del padre están mal. Cuando las acciones del padre están mal. Primera Samuel 20:33, vimos en la mañana este pasaje. Dice, entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto para matar a David. Aquí vemos a Saúl y vimos en la mañana que Saúl era un hombre envidioso, celoso, egocéntrico, un hombre carnal, un hombre que no era espiritual, un hombre que buscaba su beneficio antes de otros. Y a pesar de eso dice la Biblia que Jonatán lo respetaba y Jonatán lo perdonaba. Vea lo que dice Efesios 4:32. Usted y yo debemos perdonar a nuestros padres. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí vemos entonces la importancia de perdonar a nuestros padres. Si nos hicieron un agravio, si nos causaron algún mal, si reaccionaron de una manera negativa o mala, mire, usted no debe guardar ningún resentimiento, ningún dolor en su corazón a causa de ello. Vea lo que dice también Proverbios 19:11. Dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto. ¿Qué cosa? La ofensa. ¿Alguna vez nuestros padres nos han ofendido? ¿Nos han dicho palabras que nos han lastimado? A veces cuando papá o mamá se enoja y empiezan a decir y atacar nuestros trapitos al sol, ¿es posible?
Yo sé que nos ha pasado a todos. Todos tenemos papás que son carne, son hombres, son mujeres. Es más, nos ha pasado a nosotros que nos ha pasado la mano a nuestros hijos también. Yo lo puedo decir una vez, me da mucha tristeza decirle, pero una vez mi hija, la mayor, ella estaba llorando la noche y no se portaba bien. Y me dio tanto coraje que la agarré, la llevé a la sala y la dejé y me vine a dormir. Y ahí venía la niña, apenas aprendía a caminar y la vi que se levantó y corrió hacia mí. No entendía, estaba confundida. Ahí me dio una lástima, una tristeza por ella, por cómo yo la traté. Y aunque ella ni se acuerda, te está diciendo, ¿what? La abracé y le dije, perdóname. Y yo como padre he fallado a mis hijos. Y vamos a fallar a nuestros hijos. Vamos a romper promesas. Vamos a fallarle en cumplir con algo que les hemos prometido. Tal vez van a ver un lado nuestro que nadie más sabe, sino solamente nuestros hijos. Nos van a ver reaccionar en público de una manera que no es correcta. En el tráfico, tal vez hablando por teléfono. Tal vez van a ver a papá y mamá peleándose o estar en desacuerdo. O tal vez les van a decir algunas palabras muy fuertes a ustedes, a los hijos. Usted debe aprender a perdonar. Y también debe usted aprender a pasar por alto la ofensa. Como un pato que nomás se le va el agua. Es como una persona que dice, báñate en aceite. ¿Para qué? Para que todo se te resbale. Cuando papá y mamá te están gritando, ¿te das cuenta? ¿Es mi culpa? ¿Por qué no confían en mí? Decía un muchacho y papá se reía. Voy a andar confiando en ti. No haces la tarea, llegas tarde, no recoges las cosas, me rezongas, no dices gracias, peleas con tu hermano. ¿Y cómo voy a confiar en ti? Y a veces nosotros muchachos tenemos que entender que si papá está frustrado, mamá está frustrada, dejemos que nos digan lo que ellos quieran. Hace unos años fuimos a México y me dijo un pastor, cuando iba allá por Sonora, dice, si te paran los soldados, dale por su lado. Ellos no es como Estados Unidos, me dijo. Aquí en Estados Unidos usted puede encontrar videos en internet donde están alegando con la policía y diciéndole yo soy libre, la Constitución, y los dejan ir. Y en México dicen, no hombre, ten cuidado, aquí es diferente. Allá en México existe lo que es la judicial. ¿Han escuchado la judicial? La judicial es ley. Si un día lo para lo que llaman la judicial, y le empieza a mangonear y a maltratar. ¿Y sabe qué hacen los mexicanos? Sí. ¿A dónde vas, papacito? ¿A dónde vas? Voy para la esquina. Y dice, sí va. Y lo maltratan, le dan cachetadas y le dicen de groserías y de tonterías. Y aquel tiene que aguantar. Porque es judicial. Y si le pone el tú por tú, le va peor. Y nosotros tenemos que ser así, jóvenes, con nuestros hijos. Que tu mamá te grita, es mamá. Y si te está diciendo de cosas feas y hasta groserías, como vimos que Saúl le dijo a su padre, tiene que usted pasar la ofensa, dejar que diga lo que quiera. Es papá, es mamá. Él va a dar cuentas a Dios. Usted ora por él. Gracias, papá, gracias. Pero eres un inservible y dice, papá, yo quiero hacerlo mejor, discúlpame. ¿Por qué hiciste esto? ¿A qué iba? Hay muy groserías y no sé, se va a desahogar la mamá. ¿Y sabes qué va a pasar después? Perdóname, mi hijo. Se me pasó la mano y te maltraté y te dije esto. Está bien, papá. Yo entiendo, papá. Que pases la ofensa. Vea lo que dice Proverbios 20, versículo 3. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Si a veces nuestros padres tienen malas acciones y nos quieren envolver en alguna contienda, o nos quieren envolver en alegar, especialmente si no son salvos y empiezan a decir cosas para hacernos enojar, hay que dejar que digan lo que ellos digan. Me ha tocado a mí, cuando iba creciendo me decía, ¿por qué me dices así? No, tiene que decirle, sí, mamá. Mamá, otra vez está haciendo carrilla, mamá. No, ¿qué pasó? Más quédese callado. Muérdese la lengua. Nah, poco. Sí, es mamá, es papá. No puede usted responderle como el tú por tú. Si un hombre me empieza a quitar a mí, es posible que tenga que hablar un poco fuerte para que se calme. Pero cuando es papá y mamá, la blanda respuesta quita la ira. Bueno, qué maravillosa la enseñanza de la palabra del Señor. Quiero invitarles a mí que leamos en estos momentos un versículo de la palabra del Señor por allí en Proverbios capítulo 20, 29. Capítulo 20, 29, que nos está hablando de la siguiente manera. Dice, el orgullo de los jóvenes está en su fuerza y la honra de los ancianos en sus canas. Así que la experiencia de los ancianos es
algo maravilloso, es algo de tener en cuenta. Los viejos, los ancianos nos colocan reglas a nosotros los hijos porque ellos ya tienen alguna experiencia, porque ellos de alguna manera ya han pasado por un trayecto de vida donde han tenido que estrellarse, donde han tenido que pasar momentos dolorosos por causa de no haber tenido sabiduría. Y entonces en estos momentos ellos tienen ya alguna experiencia y de allí la razón que ellos te colocan algunas reglas. ¿Por qué? Porque ellos quieren el beneficio para ti, el beneficio para tu vida, que quizás hay algún momento que ellos no lo hacen de una buena manera, pero sí lo hacen con un buen propósito. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender, estimado joven, adolescente. Tu papá quizás está frustrado porque no tiene el empleo que él quería tener, quizás no tiene la economía que él desea tener para poder sobrevivir de una manera especial con su familia. Entonces a veces tu papá, tu mamá se sienten frustrados y por esa causa a veces se alteran y dicen cosas que no deben decir, pero no es porque no te amen, sino porque ellos también son seres humanos. Así que continuamos con nuestra enseñanza del día de hoy, la cual ha sido de gran bendición y sé que será de gran bendición para cada uno de nosotros. El año pasado fui a predicar una conferencia y después de que terminó la conferencia, a veces se acerca la gente, además a saludar, a dar gracias. Y vieron unos muchachos altotes, gemelos, grandototes, eran como 6 pies con 3 pulgadas. Y empezaron a platicar conmigo, me decían que ellos querían ser predicadores y pastores. Y dije, ¿y ya están preparándose? ¿Cuántos años tienen? Dije, tenemos 21, vamos a cumplir 22. Y ya están preparándose. No, dice, papá no quiere que seamos pastores. Estamos ahorita estudiando en la universidad. Es lo que papá quiere. Estamos orando que Dios obre en papá para que papá nos dé la oportunidad de servir a Dios. Y algunos dirían, pues eso como que está raro, ¿no? Si papá no quiere, pues yo voy a hacer lo que yo quiera. Dios bendice la honra al Padre, aunque el Padre no quiera. Y quiero decirle a usted que yo conozco personalmente a una dama que ella tuvo que estudiar un año en universidad antes de que papá o Dios obrara en el corazón de ella para dejarla ir a estudiar al instituto. ¿Quién es esa hermana? Yo me casé con ella. Honró a su padre, finalmente oró por ella, oró por su papá y su papá le otorgó el deseo de ir ella a poder estudiar en el instituto bíblico. Tenía el deseo de servir a Dios. Pero él decía, usted tiene que ser profesionista, tiene que estudiar, tiene que aprender a valerse por sí misma. Y a veces el consejo del padre tal vez no cuadra con lo que dice la Biblia, pero uno de todos modos tiene que escuchar el consejo del padre. Note lo que dice Proverbios 24:6, porque con ingenio hará la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Muchas veces los padres nos van a dar consejos que no van conforme a la Biblia. Si es un consejo que nos va a causar a pecar, entonces tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos que determinar que si lo que me está pidiendo mi papá es algo correcto o si me está aconsejando hacer algo que es incorrecto. El ejemplo de estos muchachos que yo le di, el papá no les estaba pidiendo que hicieran algo malo. Tal vez a los ojos de Dios está desagradado con ellos, pero también entendemos que los padres son guía. Tal vez al tiempo de Dios ellos deberían prepararse para el ministerio. Y uno tiene que determinar la voluntad de Dios orando, pidiéndole al Señor y orando por el papá, aunque dé mal consejo. Porque muchos padres que no conocen a Cristo van a dar mal consejo. ¿Vale? ¿Otra vez a la iglesia? ¿Cuánto tiempo van a la iglesia? El domingo en la mañana y en la tarde. Mira, hay quienes van a misa a las 6 para ya de una vez hacerse de un lado de esas cosas. ¿Ah? ¿Cuál es la misa más temprana? A las 6. Que van a las 6, ya a las 7. Libre, ahora sí vamos al fútbol, vamos a el que sea. ¿Ah? Y dice, usted va a la mañana, a la misa en la mañana y a la misa en la tarde y luego va a misa otra vez el jueves. Ellos no saben que no es una misa, es un culto, un servicio al Señor. Sí, pues que voy 3 veces. No, hombre, es un radical exagerado. Hagamos la cuenta. 2 horas en la mañana, 1 hora y media en la tarde, 1 hora y media entre semana, son 5 horas que dedicamos a la iglesia. Eso es exagerado. ¿Cuánto tiempo van a trabajar? Unas 50 horas algunos. Eso no es exagerado, ¿no? ¿Cuánto tiempo están estudiando? Algunos, 7 horas al día.
Algunos van a un partido de fútbol y van hasta ahorita, hasta Rusia, gastan todo su dinero y sus ahorros para ir a Rusia para ver un partido de fútbol. Y eso no es exagerado, ¿verdad que no? No es exagerado estar sentado ahí acampando fuera de un Sears porque viniendo el Viernes Negro van a tener Xbox. Eso no es exagerado. Eso es normal, eso es común y corriente. Pero ir a la iglesia 3 veces por semana, eso es exageradote. Tal vez el consejo que le va a dar el papá. Usted debe obedecer a Dios antes que a los hombres, pero escuche el consejo del papá, aunque no sea salvo. Entonces ese es el obstáculo del honor. Pero veamos número 3, por último, la consecuencia de la deshonra. La consecuencia de la deshonra. ¿Qué pasa cuando uno no honra a papá o a mamá? Deuteronomio 27:16 dice, maldito el que deshonra a su padre y a su madre. Y dirá todo el pueblo, ¿qué dice ahí? Amén. Maldito, va a haber una maldición que viene en su vida, que le va a ir mal, que algunos hasta van a perder su vida. Vamos a ver cuáles son esas consecuencias. En primer lugar, letra A es la disciplina. Disciplina. Si nuestros hijos en casa nos deshonran, nos faltan el respeto, nos desobedecen, entonces deben ser disciplinados. Dice Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama, ¿qué hace? Castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Este es un principio, es una manera de corregir la deshonra en el hogar. Se debe disciplinar, se debe dar con vara. Note lo que dice Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo, ¿qué dice? Aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Habemos visto la importancia del principio de la primera relación. Cuando nuestros hijos van creciendo, se les debe disciplinar, se les debe corregir desde que son chiquitos. Obviamente se les debe enseñar primero, se les debe instruir primero, se les debe dar advertencia, pero después también se les debe corregir. Si alguna vez el hijo le falta respeto al padre, el padre tiene que corregir eso. Y empieza a decirle, por ejemplo, le dice, vente para acá, y dice, tú no me hables. Debe haber una disciplina ahí. Si la hija o el hijo no obedecen lo que se le mandó a hacer, no lo pase por alto, se les debe disciplinar para corregir esta deshonra. Desde temprano los corrige, desde que son unos pequeñitos. Ahí veo a mi hija que a veces le quiere pegar a mamá en la cara. Eso no se debe hacer. Y dicen algunos, es que está muy graciosa, está muy chiquita, muy indefensa. Esa niña va a crecer a ser una mostra el día de mañana si no se le enseña desde pequeña. Yo he visto algunos que sí se les enseña bien y he visto otros que no. Ahí van correteando al hijo en el estacionamiento. Vente para acá, ahí van correteando. Una vergüenza ver a un padre corretear a su hijo. ¿Alguna vez usted ha correteado a su hijo? Una vez yo corrí de papá. Él no me correteó. Él esperó. Como 3 horas después voy llegando bien asustado. Porque no me siguió. Nada más me miró. Ven por acá. ¿Me vas a pegar? Sabes que sí. Te voy a dar 1 por lo que hiciste y 2 porque fuiste corriendo. Nada más te voy a dar 2, me decía. No, ándale. Y no me acercaba. Decía, ya van 3. Y ellos seguían insistiendo. No, pero es que aquello, yo no hice nada. Ya van 4. Solamente me iba a dar 1, pero por correr ya llevaba 4. Finalmente terminé con 10. Y sí me dio los 10. Dice la Biblia que debemos corregir desde temprano, dice, porque si no, el joven va a estar muy dispuesto para hacer el mal. Si no se corrige inmediatamente, si no se corrige cuando se hizo, el muchacho va a decir, pues no pasó nada. La muchacha va a decir, pues no me hicieron nada. ¿Y qué va a hacer? Va a repetir lo mismo, va a volver a hacer algo peor. Una vez me acuerdo que yo hice algo, no me acuerdo qué era, muchas cosas hice. Y mi mamá me disciplinó y me dijo, cuando venga tu papá, le voy a decir, y a nosotros nos iba doble. Mamá nos disciplinaba y cuando papá llegaba nos disciplinaba otra vez. Mi mamá y mi papá son muy diferentes. Mi mamá nos disciplinaba más con emoción y decía, hijo de mis entrañas y todo esto. Lloraba, ¿por qué? Me estás matando. Es la manera que mamá nos disciplinaba. Y papá era más tranquilo, usaba la Biblia. ¿Y sabe cuál me dolía más? El castigo de mi papá. Porque era como una decepción. Y yo no quería eso. Y llegó mi papá, miré que estaban hablando, no me dijo nada, se ocupó, fuimos a la iglesia, regresamos y cuando lleguemos, pasaron 2 días, 3 días, pasó una semana, habían pasado más de 10 días y no había hecho nada, yo hasta me portaba extra bien,
Me portaba bien, porque para que no me... ojalá si hago estos bienes, no va a castigar. Y un día llegó, me dijo, papá, ven al cuarto. Y viene bien contento y entré así. ¿Qué pasó, papá? Sí. ¿Te acuerdas cuando hiciste? ¡Oh! ¿Todavía te acuerdas? Y me disciplinó. Mi papá le llamaba el cinturón mágico, le decía. Porque hace lo que uno dice. Una vez le dieron queja, tenía 2 trabajos en aquel tiempo, era cartero en el día y en la noche repartía periódico, se endeudó en algo y no sé qué y tuvo que conseguir 2 trabajos. Y llegó un día bien cansado del trabajo y le dieron una queja. Y ahí nos puso, espérense aquí, voy a agarrar el cinturón. Tenía un cinturón diferente al cinturón piteado, así que dolía más, era más grueso. Y fue al cuarto y estábamos bien asustados. 5 minutos, 10 minutos, 15, no venía media hora y todavía estábamos ahí. Fuimos a ver, estaba dormido. Estaba buscando el cinturón abajo de la cama y se quedó así. Pero cuando se despertó nos dio. La consecuencia de la deshonra se puede corregir cuando el padre disciplina a su hijo. Mire, dale gracias a Dios, muchacho, que la disciplina, que tu papá y tu mamá te disciplinan. Porque si no vas a empeorar. Y la siguiente consecuencia, letra B, es una maldición. Es una maldición. Acabamos de leer el pasaje, dice, maldito el que deshonra a su padre o a su madre. Esa maldición quiere decir que es lo opuesto a una bendición. Y mire, no hay nada en este mundo que usted pueda emprender y tener éxito si usted está mal con sus padres. Y algunos piensan, pues yo voy a echarle ganas en el trabajo, en la escuela y en mis negocios, pero están mal con papá. Y dicen, no, hay una maldición que le sigue. Y si se va a 3,000 millas de papá y va lejos y ya no quiero ver a ese viejo, ya no quiero ver a esa mujer, y usted piensa que va a lograr algo allá lejos, está equivocado porque le sigue una maldición. Y esa maldición le va a seguir a toda su vida hasta que se arregle la relación con papá y mamá. El que deshonra a su papá, a su padre, a su madre, dice, es un maldito, dice la palabra. Así lo dice, una palabra muy fuerte. No le va a ir bien. No va a tener éxito. Yo no conozco a un hombre, un joven, que hable feo a su papá y que le vaya bien. Que le diga de groserías y que le vaya bien. Que lo maltrate y lo desprecie y que le vaya bien. No, no le va a ir bien. Una cosa sé por seguro, que si un joven, una mujer, maldice a su mamá, maltrata a su papá, le va a ir mal. No va a triunfar en la vida, no va a tener éxito. No importa cuánto luche, cuánto se esmere, qué tan inteligente usted sea, cuántas puertas o oportunidades se le ofrezcan, Dios se las va a cerrar. Dios le va a traer esa maldición, lo va a alcanzar hasta donde usted esté. Es una consecuencia de la deshonra. Debemos honrar a nuestros padres. Allá en México hay un dicho que se llama Domingo 7. ¿Han escuchado esa frase? ¿Sí saben qué es eso? ¿Sabe qué es eso, hermano Miguel? Los pochos no saben. Hermano, ¿sabe qué es eso? ¿Qué es? Es una embarazada. Es una deshonra a los padres. Ya salió con Domingo 7. ¿Escucharon ese hermano? ¿Sí? ¿Y sabe qué? Si usted, señorita, quiere honrar a papá, joven, usted quiere honrar a papá, hónrelo con casarse correctamente. Porque usted va a llevar una maldición. Muchos no entienden esto. Piensan, pues ya lo hice, después me arreglo. Con Dios no se juega. Hay una maldición que siempre viene después de ello. Una tremenda maldición que viene con aquel hombre que le decía que la amaba, después lo abandona, después sale perverso. Hay una maldición que viene en el hogar. Ahora, yo no puedo notar o puedo apuntar, ahí está la maldición específica, pero Dios ahí nos declaró claramente que maldito el que deshonrara a papá y a mamá. No hay un hombre que está en su sentido correcto, que es espiritual, que está contento, alegre, si su hija sale embarazada o Domingo 7, como dijimos. No hay ni un hombre. Es una deshonra, es una tristeza. Es más, dice la Biblia, si una virgen deshonra a su padre que es sacerdote, debe ser quemada. Así dice la Biblia. Los sacerdotes tenían que tener un buen ejemplo. Y decía, este mandato es para las hijas de los sacerdotes. Si tu padre es un siervo, un levita que sirve en el templo de Dios y sales embarazada, te vamos a quemar. Así dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque para Dios esto es grande, esto es muy fuerte. Y siempre le echamos culpa a la triste muchacha. Bueno, también el muchacho debe guardarse puro. Nosotros creemos igual. Debe conservarse y casarse correctamente. Y que con honra que el padre entregue a su hija. La ley dice que el hombre da en casamiento a su hija. Y cuando venga aquel día de matrimonio, dice con un orgullo, dice, aquí voy yo a entregar a mi hija virgen a casarse con aquel pavo, con aquel barbaján. Pero ¿sabes qué? Va a ser mi nuero. ¿Cómo dice? Mi yerno. Va a ser mi yerno. Pero diga, mira, con honra. Ahora, yo les he dicho a ustedes, hermanos, que yo soy una segunda generación de cristianos
Y tenemos una mentalidad diferente, porque a unos hermanos que a veces conozco empiezan a decir, hermano, ¿ya tiene su pistola para defender contra sus hijas? Esa es la mentalidad, ¿eh? Dice, no, ya, ponga seguro. Y yo miré una vez una imagen donde había un hombre con una matralletona y tenía pistolas y seguro por acá. Dice, el que se meta con mi hija se ve conmigo. Y ya va la hija saliéndose por la ventana. ¿De qué sirve que nosotros protejamos o limitemos a aquellos si el problema está en el corazón de nuestras hijas? Nos queremos enseñar a nuestras hijas que nos honren a nosotros. Y yo tengo la mentalidad, yo sé que mis hijas se van a casar. Y un día va a venir un muchacho y le va a decir que está interesado en ella y va a hablar conmigo y va a decir, yo estoy interesado en su hija. Y si el muchacho es responsable, ¿sé qué es lo poco que yo puedo pedirle? Que sea trabajador, que sea espiritual, que sea fiel a la iglesia. Es lo único que yo puedo pedirle. Si él hace eso, yo estoy enseñando a mi hija que le va a ir bien o le va a ir mal conforme con la persona con que ella se case. Y aunque ella tiene 7 años, yo he hablado con ella de eso. Ella se va a casar. Un día se va a casar. Y yo voy a decir, te voy a llevar al altar. Y voy a decir, aquí está mi hija, se la doy a este hombre. Y mi deseo es que me honren con eso. Que me digan, eso es lo único que yo les voy a pedir. Es más, mira, yo les voy a dar en su boda si quieren. ¿Qué quieren un pastel? Yo se lo hago. Bueno, yo se lo compro. Porque hay algunos hombres que ni un regalo dan, y se ya está dando el regalo más grande, voy a andar dando más cosas. No, nosotros creyentes tenemos que pensar diferente. Cuando damos a nuestra hija que se case con nuestro hombre, estamos recibiendo a un hijo. Voy a llamarle hijo a ese. Bíblicamente así lo veían en la Biblia. Era un hijo, como un hijo. Y es el deseo de su servidor. Ellas van a escoger con quien ellas se quieren casar. Yo no le voy a decir, él no. Ahora, si el muchacho veo que no es fiel, va a decir, recuerda, él no es fiel a la iglesia. Él no ama a Dios, él no está mostrando. Ni siquiera trabaja, vea que lo trae su papá y se va. Viene aquel y dice, no trabaja, no tiene trabajo. ¿Cómo te vas a comer? ¿Tú crees que vas a venir a vivir en mi casa y vas a traer a ese barbaján? No, hombre. You crazy. Y si todo el mundo se aferra, es que yo lo amo, lo quiero. Está bien. Go ahead. Haz lo que tú deseas. Y si se casan mal, va a haber una maldición. Pastor, ¿usted abandonaría a su hija si se casa mal? No lo haría. Me dolería mucho, pero obviamente no. ¿Cómo va a abandonar a su propia carne? Y si le va mal, ¿la recibiría? Claro que sí. Y si se burlan de usted, le ven la cara, yo voy a tener que hacer lo que debo hacer. Ellos van a tener una maldición en su vida. El pastor nos está asustando. Si usted quiere, si lo recibe como algo de espantos, yo lo veí como una tremenda advertencia. Y gracias, Señor, por esta advertencia que me diste, porque es mejor estar solo que mal acompañado. Una tremenda maldición que viene. Vea lo que dice letra C. Es sin un futuro prometedor. Una consecuencia es que no tiene un futuro prometedor. Proverbios 17:2 dice, el siervo prudente se enseñoreará del hijo que, ¿qué dice ahí? Que deshonra. Este es una persona que deshonró a sus padres, un hijo que deshonra, dice, él no tiene un gran futuro. Él siempre será serviente o será trabajador de otro. Así dice la palabra de Dios. Eso va un poco con lo que es la maldición. Finalmente, letra D, ¿cuál es la última consecuencia? Es la muerte. La muerte. Proverbios 20:20 dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Éxodo 21:17 dice, igualmente el que maldijera a su padre o a su madre, ¿qué dice? Morirá. Que se le apague la lámpara, está hablando que se va a morir. Levítico 29 dice, todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Éxodo 21:15 dice, el que hiera a su padre o a su madre, ¿qué dice? Morirá. Ahora vamos a Deuteronomio, vemos ahí este pasaje, lo hemos visto. Este pasaje me abrió los ojos a mí. Dice el versículo 18, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrarán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá, ¿y qué dice? Y temerá. Ahí vamos a un castigo de muerte. Ahora, nosotros no practicamos esto. No vivimos en una teocracia donde Dios es el presidente o el rey, el gobernador. Tenemos leyes y tenemos que sujetarnos a ellas.
Pero aquí vemos una tremenda maldición en cuanto aún la misma muerte merece morir. Imagínense esta escena. Unos padres, si tienen a un hijo que es rebelde, hace lo que quiere, no es responsable, maldice a su papá, lo maltrata, la maltrata a ella, se burla. Dice que los padres se ponen de acuerdo y dicen, ya estamos enfadados hasta aquí. ¿Se acuerda hace unas semanas los padres que estaban enfadados a su hijo y lo llevaron a corte? Y digo, imagínense que practicaran eso en estos días. Ese muchacho era un glotón, borracho y flojo, no quería trabajar. Lo único que los padres le pedían es que se saliera de la casa. Pero bíblicamente tendrían que llevar al muchacho ante los ancianos para ser apedreado por todo el pueblo. Y ahí van trayendo al muchacho. Queremos hablar contigo. ¿Qué pasó? Ya estamos hasta aquí. Vamos a hablar con los ancianos. No, por favor, ya estamos hasta aquí. No, yo ahora sí me voy a portar. No, vámonos. Y ahí vienen los ancianos, lo sacan y ahí lo van a apedrear. Y el propósito es de esto para que todo mundo lo sepa. ¿Y qué? Tema. ¿Tema qué? Deshonrar a sus padres. Tema faltarle a sus padres. Tema el ser un flojo que no hace su parte en su hogar. Esa es la consecuencia de la deshonra. Pero el pasaje que leímos, si va conmigo ahí, Deuteronomio, número 4, la recompensa de dar honor. Vamos a ver la recompensa de dar honor. Deuteronomio 5:16 dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado. No te dice, para que sean prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. La Biblia le llama el mandamiento, el primer mandamiento con promesa, allá en Efesios 6. Letra A, ¿cuáles son esas recompensas? Larga vida. Dice que serán prolongados tus días. Una larga vida. O sea, con el hecho de simplemente honrar a padre, a papá y a mamá, obedecerles, nuestras vidas serán alargadas. Así dice la Biblia. Proverbios 3 lo dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Proverbios 4:10, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Ahora, yo no puedo en verdad apuntar o decir esto o aquello de ciertas personas que yo he visto morir. Solamente puedo escuchar el testimonio de los padres. Yo he escuchado muchos padres decir, qué bueno que Dios se lo llevó. Y es algo horrible decir. Es algo muy feo que un padre diga o se exprese de esa manera. Pero ellos vivieron con ese muchacho. Ellos vivieron con esa señorita. Una señorita que murió, su mamá dice, gracias, ya tengo paz porque sé dónde está mi hija. Y escuché las mismas palabras de un padre que perdió a su hijo de 16 años. Dice, qué bueno que ahora estamos en paz, estamos tranquilos, sabemos en dónde está nuestro hijo. ¿Qué nos indica esas frases, esa expresión? ¿Qué nos indica? Que este muchacho estaba deshonrando a sus padres, que les estaba causando muchos problemas y tristezas, que les estaba causando noches sin dormir, y decían finalmente, gracias, yo ahora sé dónde está mi hijo. Es más, yo he escuchado a padres que a veces sus hijos hacen cosas muy horribles. Dije, te prefiero muerto que estés así. Hasta ese punto llega la angustia. Pero lo opuesto dice que el que honra a su padre tendrá larga vida. Vivirá por mucho tiempo. Y no se trata de salud, no se trata de comer bien, no se trata de no tener estrés. Está diciendo esta pasaje, con simplemente honrar a los padres, Dios nos va a prolongar la vida. La Biblia dice en Salmo que nuestros días están en sus manos de Él. Él va a determinar cuándo vamos a morir. Yo he visto a gente que tiene un régimen muy fuerte en su salud y ejercicio y mueren pronto. Había una mujer que ella buscaba lo que era la fuente de la juventud. La esposa de un rock and rollero llamado Paul McCartney, se llamaba Linda ella. Una mujer que se conservó vegana y que no iba a comer aquello. Se murió a qué edad? 40 y pico años. Le dio cáncer y se murió. Porque no importa cuánto estrés tengamos o no tengamos, no importa, según la Biblia, no importa estas cosas. Ahora, yo sé que hay factores que puedan llevarnos a una muerte más pronto, pero la manera para conservar nuestra vida más sobre la tierra está en este pasaje. Claramente nos dice que nuestra vida será prolongada, tenemos largos días sobre la tierra. Mi mamá a veces bromea y dice, yo me voy a morir pronto. Dije, no, tú vas a vivir más que yo. Dije, porque yo vi cómo ella trataba a mi abuelita. Le tenía un respeto, una honra. Y mi abuela decía, de mis hijas, dice, 2 me honraron bien. Es lo que es testimonio de mi abuelita. Y viste cómo ella trataba bien a su mamá, la hablaba bien y la respetaba. Y mi abuelita afirmaba que mi mamá era una buena hija.
Entonces yo digo, no, mi mamá va a vivir más largo tiempo que yo, porque yo no fui un angelito así como ella. Es lo que dice la letra B, una bendición, una vida de bendición. La recompensa es una larga vida y una vida de bendición. Dice, para que te vaya bien. Proverbios 3:16 dice, largura de días está en su mano derecha, pero vea lo que dice, en su izquierda, riquezas y honra. Dios bendice. Dios va a suplir las necesidades. Si usted cuida de su papá, Dios le va a suplir a usted. Pero es que no tengo, me hace falta. Si usted se sacrifica, Dios le bendice. Si usted es un joven que honra a papá y a mamá desde su edad temprana, Dios le va a abrir puertas. Le va a dar bendición en su negocio. Le va a prosperar. Es una promesa que Dios nos da. O sea que si un niño aprende a honrar a papá y obedecerle, el día de mañana le va a ir bien. Empezando desde su economía, de un esposo, una esposa que ame a Dios, sus hijos serán de bendición a él o a ella, simplemente por cumplir este tremendo mandamiento. Es muy importante el mandamiento de la honra, para tener amor en el hogar, para tener paz, y comienza desde que los niños son pequeños, debemos enseñarles, y habrá recompensas. Si no estamos bien en esta relación con nuestros padres, hoy debemos arreglar esta situación. Debemos hacer una llamada, debemos escribir una carta, debemos tratar de hacer nuestra parte en arreglar los asuntos. Debemos decir, no te he hablado por tanto tiempo, no te he buscado, o decir, aquí tengo una ofrenda para ti, papá, tengo un dinerito que te quiero mandar, simplemente porque te amo. Y así es como podemos restablecer entonces una relación, si es que necesitamos hacer eso hoy. Y que los niños aprendan a honrar a papá y a mamá, ahorita obedeciéndoles, cuando crezcan, respetarlos, no despreciarlos, no mirar, decir son mexicanos, no saben hablar inglés, no tienen un buen trabajo, no tienen un oficio que digamos acá digno de mucho honor. Usted debe amar y apreciar a sus padres por lo que son, porque Dios se los ha dado a usted. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Este maravilloso programa de orientación y formación juvenil. Este programa que está siendo transmitido allí en nuestra emisora Ebenecer, tu radio de vida, la radio del siglo XXI, la radio que te hace compañía, llevándote los mejores mensajes de salvación. Quiero saludar en estos momentos por allí en Barcelona a Daniel Ortega. También quiero saludar a Andri, a Camila y a Kelly Díaz. Un saludito muy especial para ellas en el nombre del Señor. También quiero saludar a Carolina, a Juliet, a Julián López en el nombre del Señor. También por allí un saludo muy especial para Michael, para Lorena y para Haider Beltrán, saludándoles en el nombre del Señor Jesús. También quiero saludar a Mayerly Cuellar, hija de nuestro hermano Wilson Cuellar. Mayerly, el Señor te bendiga y te guarde en una manera especial. También para Arley Parra, un saludo muy especial para Arley en el nombre del Señor Jesús. También saludando a Farid y a Harbinson Tobar en el nombre del Señor. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, así que ojalá que este programa, esta enseñanza haya sido de mucha bendición para cada uno de los oyentes. No sé, hermano Ferney, si por allí habrán más reportes de sintonía. Quiero agradecer a nuestro hermano por estar allí muy pendiente, transmitiendo estos programas. El Señor le ha de bendecir en una manera muy especial. También quiero agradecer a todos los hermanos que han reportado sintonía y a los que han estado allí muy juiciositos pendientes de esta programación. Desearles que el Señor les bendiga. Vamos a despedir este maravilloso programa con una oración. Invito a los padres de familia, a los papás, a los que quieran allí orar por esta juventud, por esta adolescencia, por aquellos que todavía no han conocido el camino del Señor y que están divagando en el camino del mal, para que sea Dios haciendo una obra especial en cada una de sus vidas. Señor Dios y Padre, te adoro y te bendigo, Señor. Te doy gracias porque tú nos permites este espacio, porque tú nos regalas este espacio, Señor,
para poder transmitir estas enseñanzas, para poder, Señor, orar por estos muchachos, por estos adolescentes, para poder llevar un mensaje de salvación. Te presento, Señor, a cada uno de nuestros hijos, los hijos de cada hermano, nuestros nietos, nuestros bisnietos, Señor. Esta generación que se está levantando son nuestros hijos, es nuestra simiente, Señor. Son nuestra familia y te pedimos, Padre, que obres en la vida de cada uno de estos jovencitos, de estas jovencitas que están desorientadas, que están desubicados, Señor, pero que usted en su inmenso amor y en su gran misericordia puedes tratar con cada uno de ellos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Declaramos bendición y vida eterna para cada uno de estos jóvenes en el nombre del Señor. Muchas gracias, hermano Ferney. Una feliz noche para cada uno de ustedes.